Si empezara contándole el currículum de la persona con la que vamos a hablar, pues no nos iba a quedar tiempo para hablar con él. Así que se lo voy a resumir. Manuel Ruiz es, pues, para que otros no se enfaden, uno de los grandes expertos en andalucismo, en las distintas oleadas de andalucismo, como ahora se suele decir. Y es autor, y por eso vamos a hablar con él, de Andalucismo histórico, orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante, que desde luego da para mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que usted ha escrito ya, no sé si en torno a 30 volúmenes sobre temas relacionados, o por lo menos trabajos de distinta índole relacionados con el andalucismo. El tema da para tanto. Pues la verdad es que sí, ya no solamente 30, más de 30, de una treintena de obras, sino también casi más de 100 artículos y comunicaciones en revistas científicas. Y la verdad es que el tema da, porque vamos escarbando en la historia, vamos encontrando nombres, situaciones, análisis, y esto, el andalucismo ha venido para quedarse, ¿no? Y en esta ocasión, pues he tenido a bien hacer una obra que es una síntesis de todo lo que significa el andalucismo histórico, es decir, desde mediados del 19, cuando surgen las revueltas republicanos federales, hasta el asesinato de Blas Infante. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con esta obra porque era una deuda pendiente conmigo mismo el hacer algo con una traducción no académica, sino dirigida a todos los públicos, con un lenguaje cercano y con una intencionalidad pedagógica. Yo estoy muy contento y tan ilusionado como si fuera la primera vez. Ujú. A ver, en el título y la obra se centra o focaliza, se focaliza parte de ella en Blas Infante. Y le voy a hacer una pregunta un poco a la inversa, ¿no? Porque siempre hablamos del papel capital que tuvo Blas Infante en todo el proceso autonómico durante la Segunda República. Pero ¿no cree que quizá eso ha podido ser contraproducente porque da la sensación a la mayoría de la gente que el andalucismo es cosa de Blas Infante? O sea, había un señor que era notario y que bueno, que era él y poco más. Y evidentemente cuando se escarba, pues hay muchos más nombres, de mucho más relieve y en toda Andalucía. Sin duda alguna. Ese es un fallo o un error o una lógica consecuencia de las obras que tuvieron que dieron a la luz a Blas Infante en los años de la transición. Desde entonces hacia aquí han sido más de 40 años de investigaciones. Tenemos un corpus historiográfico de más de 100 trabajos de una u otra, perdón, de 1000 trabajos de una u otra característica. Y claro, hoy ya empezamos a entender que Blas Infante no estaba solo, que hubo un grupo de gente. Aunque él era el líder como tal y como tal se le reconoce en tiempos de la Segunda República, lo cierto es que hay un elenco, hay un colectivo en paralelo a todas sus figuras que apoya, que difunde y que en algunos casos tienen un papel importantísimo en algunas localidades, incluso en algunas provincias, ¿no? Es más, el propio Blas Infante, y esta es una de las últimas, de los últimos descubrimientos que se han hecho en torno a su figura, tópicamente se ha creído que llegaba la dictadura de Primo de Rivera y prácticamente la figura de Blas Infante era recluida en Isla Cristina para que no tuviera mucho contacto con el mundo jornalero. Bueno, pues hoy ya, gracias precisamente a las revistas andalucistas, pues hemos descubierto que es él el que da un paso atrás y se retira porque no quiere que un movimiento, el movimiento andalucista, dependa de su persona, ¿no? Eso demuestra un poco la necesidad de la grandeza personal, en primer lugar, de Blas Infante, porque no tiene ninguna intención de ningún personalismo, y en segundo lugar, la necesidad de que el movimiento estuviera fundamentado también en otras personalidades que la hubo, por supuesto. Ujú. Precisamente hay una de las cuestiones entre los críticos que hay sobre, críticos en sentido negativo, del andalucismo como movimiento político,
Es que, bueno, que realmente Blas Infante y lo que supuso el andalucismo en la Segunda República, pues tampoco, tampoco era para tanto, eran cuatro gatos. Claro, ese hecho contrasta con que casi el primer líder político que ha asesinado en cuanto estalla el golpe de Estado y la consecuente guerra civil es Blas Infante. Es decir, igual si era un señor importante, ¿no? Precisamente eso es algo que demuestra el libro, que por cierto está editado magníficamente por la editorial andaluza Almuzara. Lo que empieza siendo algo marginal, algo testimonial, reducido a Blas Infante y unos limitados círculos de amigos que incluso se atreven a definir unos símbolos de Andalucía tal y como hoy los conocemos y tal y como hoy están reconocidos y protegidos. A partir de entonces hay un movimiento que empieza a andar y con las vicisitudes de una dictadura de Primo de Rivera donde se prohíbe toda publicidad política, pues llega la República y se reconoce ese empuje que el movimiento andalucista de la mano del Blas Infante tuvo, ¿no? Hasta el punto que el 5 de julio de 1936 se nombra a Blas Infante presidente de honor de esa junta regional que iba a procurar la autonomía en una nueva reunión que habría detrás del verano de 1936 para elevar a Cortes ya un poco el Estatuto de Autonomía y que entrara un poco en su tramo final, ¿no? Yo creo que no se puede decir tampoco que Blas Infante, si algo le define precisamente es su constancia en el tiempo, su credibilidad está un poco ni más ni menos que en la coherencia, que no es poco, y en segundo lugar también las instituciones de la República vinieron a darle la razón y la propia República, la propia Constitución, vinieron a darle la razón a un movimiento que aisladamente, porque eran cuatro locos en 1915, 16, 17, pedía algo tan exagerado como podía ser el autogobierno. Un autogobierno que ya los andalucistas reconocían con los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que es precisamente los tres poderes que hoy vivimos en nuestra autonomía. Ujú. Verá, hay otra cuestión que yo creo que llama mucho la atención y es la relación que ha existido entre, digamos, el nacionalismo andaluz de aquel siglo XIX, del siglo XX, con los nacionalismos vasco y catalán. ¿Puede contarnos algo más al respecto? Bueno, hay unas sinergias que son interesantes. Por ejemplo, el movimiento andalucista, siempre que Cataluña, que ha sido el motor del autogobierno y del federalismo en España, tomaban alguna iniciativa política, los andalucistas se podían haber callado, pues, estratégicamente. Pero como eran personas que por encima de todo estaba la coherencia y no estaba tanto buscar el voto ni buscar un respaldo falso hipócrita de la gente, pues apoyaban decididamente esa opción, aún a sabienda que en esta tierra no se comprendían tanto. A la vez que digo esto, digo que el propio Blas Infante marca una distancia y a la vez una admiración con ese proceso que entiende muy evolucionado con respecto al andaluz. Allí hay una burguesía que cree, tanto en Cataluña como en País Vasco, hay una burguesía que cree en sus posibilidades, que entiende que el planteamiento de Estado de la España de entonces es un lastre para su desarrollo a todos los niveles, empezando por el económico, y Blas Infante sabe que Andalucía está lejos de esa sociología, que aquí hay que apostar por el jornalero, por los más desfavorecidos, y en ese sentido pues, se identifica más con todo lo que es la emergencia de un regionalismo aún más tímido, aún más primitivo que puede ser el gallego, ¿no? De hecho, en 1927, creo recordar, visita Galicia y tiene contacto con los nacionalistas gallegos, un poco en ese halo de entender que España no se hace desde Madrid, sino se hace desde los territorios, desde la periferia, ¿no? Ujú. Eh, a ver, ¿cómo le hago esta pregunta que es más de índole política actual? Eh, se habla de las distintas olas de andalucismo, es un término que se ha puesto de moda en los últimos años, pero usted que sabe del tema, ¿cómo es posible
que el Partido Andalucista y lo que significó el Partido Andalucista acabara desapareciendo. Y sin embargo, pues no dejen de aparecer día sí día también nuevos grupos, agrupaciones, partidos, coaliciones andalucistas. Y además nos encontramos con que partidos tradicionales como el Partido Popular se define como andalucista, el Partido Socialista también se define como andalucista, no hablemos ya del resto de grupos de izquierda, que todos son andalucistas, el único que se sale de ese ámbito es Vox, ¿no? Pero aquí todo el mundo es andalucista, pero sin embargo un proyecto político andalucista no logra ni siquiera entrar con cierta solvencia en el Parlamento andaluz. Pues sí, es una paradoja, porque además de todo eso, de lo que estás diciendo, Rafael, yo creo que todo andaluz se siente muy andalucista. Ahora bien, la contradicción, la paradoja es que nos sentimos andaluces en cuanto a nuestra identificación con nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra forma de entender la vida y el mundo, pero sin embargo no a la hora de enviar representantes políticos a las instituciones, pues no votamos partidos de estricta obediencia de Andalucía. Yo creo que es legítimo que un partido centralista pueda jugar al andalucismo, a envolverse, pero desde luego eso no es andalucismo, eso en todo caso sería verdiblanquismo. El andalucismo tiene un problema que lo identifica con los dolores de esta tierra, como decía Blas Infante, tiene un matiz eminentemente de izquierda, progresista, de renovación de las lógicas capitalistas que hacen que Andalucía sea todavía en pleno siglo XXI una colonia, y mientras que esa primera ola de Blas Infante pues tuvo un carácter testimonial, pero fue capaz de levantar una bandera truncada violentamente por el golpe militar del 18 de julio, mientras que la segunda generación fue capaz de conquistar con sangre, sudor y lágrimas una autonomía que era un poco el anhelo que tenía aquella primera generación infantiana, una autonomía que, por cierto, nos equiparaba, curiosamente, políticamente a otras nacionalidades históricas. Yo creo que estamos ahora en la emergencia de una tercera ola donde podemos hablar de andalucismos y ahí hay que diferenciar porque, como te decía, hay un andalucismo que es conservador, que yo no lo llamo andalucismo, que es verdiblanquismo, insisto, que es tacharse o teñirse, mejor dicho, de verde y blanco, pero que el andalucismo lleva sin duda unas connotaciones de renovar un poco esos obstáculos que hacen de Andalucía el verdadero potencial que llevamos dentro, y eso pues indudablemente pues dependerá un poco de la conciencia de pueblo, que indudablemente estamos más pendientes como buen pueblo colonizado, más pendientes de lo que hacen otros territorios que de lo que podemos hacer nosotros. Y eso es una contradicción para todos los andaluces. Quería también añadir al hilo de lo que comenta, habla de que el andalucismo tiene que ser de izquierdas, pero bueno, quizá le planteo si en Andalucía hubiera pues la pequeña burguesía que hay, eh, tuviera pues no sé, los mismos ideales políticos eh, nacionalistas que tienen en la derecha catalana o vasca, pues igual otro gallo nos cantaría. Es decir, Claro, el problema no es, no, uno de ellos no es haber residenciado el andalucismo como un elemento exclusivamente de izquierda y por lo tanto hay una parte que se queda huérfana para hacer esa doble pata sobre la que levante el edificio. sí, sin duda alguna. Hay un análisis que hay que hacer de nuestra transición, y es que esa clase media emergente que nace del desarrollismo franquista, esa clase media burguesa se identifica cuando llega la reforma política y el periodo constituyente con la necesidad de que Andalucía juegue un papel importante en el Estado. Esa Andalucía que entonces fue motor, yo diría que en paralelo, no voy a decir que más ni menos, en paralelo a las clases populares y a las clases jornaleras, hoy está identificada con el centralismo, está identificada con la burguesía central. Y esa clase social, a lo mejor hay que aprender de la historia, no es tanto el motor como ese pueblo
que todavía no tiene conciencia, que está más pendiente de la televisión que de otras cosas y que de alguna u otra forma tiene que armarse en cuanto a su conciencia de clase y de pueblo. Ujú. Eh, en los últimos minutos lo que me gustaría es que, como hemos hablado en general de cosas que vienen tratadas de distintas maneras en el libro, pues me gustaría darle la oportunidad de que nos contara algo más específico del libro, aquello que como autor pues, considera que es el principal sello de esta obra que presenta. Pues mira, hay algo que define a este libro y es su carácter popular. Y a decir su carácter popular no digo que no sea riguroso. Las últimas aportaciones del andalucismo, los últimos descubrimientos están reflejados, ¿no? Es una síntesis de todo el devenir del andalucismo hasta el asesinato de Blas Infante. Es más, cuando llegué al asesinato de Blas Infante y a la pérdida de sus restos, pues me quedé con un mal sabor de boca. No podía acabar este libro así y añadí un epílogo precisamente hablando de cómo los andaluces durante la transición recuperamos esos hitos, esos símbolos, esos personajes, entre ellos Blas Infante, que suponen esta primera generación. El libro lo importante que tiene es que se convierte en un instrumento didáctico también para los educadores. El libro, al parte del lenguaje ameno y cercano, traduciendo un poco los procesos políticos en el contexto de lo que pasa en España, de lo que pasa en Europa, discurre paralelo a una serie de lecturas recomendadas y a una serie de bibliografías que en cada capítulo recomiendo para que aquella persona que quiera profundizar en uno u otro tema vaya profundizando. Este libro no acaba en la última página. Este libro lo que quiere es, por un lado, derribar los grandes tópicos que existen en torno al primer andalucismo, aportar los últimos análisis, los últimos descubrimientos y, por otro lado, invitar al lector a profundizar aún más de acuerdo a sus intereses en todo lo que significa el andalucismo. Por eso, de alguna forma, en esa contraportada se recoge aquella frase de Bogart, ¿no? Esto es el principio de una gran amistad. Si yo quiero que con esto los andaluces tengan un poco más de conciencia de ese legado que hemos recibido y del que disfrutamos hoy, del que nos debemos sentir muy orgullosos. Ujú. Precisamente hablando del el sistema educativo, no deja de sorprenderme, y lo digo por experiencia propia de mi hijo hace unos años, cuando en el instituto estudiaba historia, resulta que ocupaba más espacio lo dedicado al nacionalismo catalán y vasco que al nacionalismo andaluz. Hombre, que digo yo que estando en Andalucía, pues un poquito más de esfuerzo didáctico debía de ponerse en el tema, ¿no? Totalmente. Cuando tú vas a una asociación de barrio o a un instituto y tú empiezas a explicar los símbolos, algo tan básico como son nuestros símbolos, la gente se queda con la boca abierta y lo primero que dice siempre surge la misma pregunta. ¿Y esto por qué no me lo han explicado en la escuela? Pues ¿por qué no lo han explicado? Porque ha habido una intencionalidad. Ha habido un régimen pesoísta que ha entendido que divulgando Andalucía se corría el riesgo de la emergencia de un partido andalucista fuerte. Entonces, ante eso, ¿qué ha hecho el PSOE en estos 40 años de Junta de Andalucía? Ocultar. El Partido Popular está haciendo de alguna forma más inteligente porque se está acompañando, como hizo Fraga en Galicia, de ese regionalismo conservador que tanto gusta y que tanto nos llena a los andaluces. Que, como decía antes, es un regionalismo costumbrista, un regionalismo patrimonial, intuitivo, pero que nunca se traduce en términos políticos, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el antes y el después con respecto a lo que significa el andalucismo de hoy. Y sin duda alguna, el andalucismo político es una forma de crear conciencia, conciencia de lo que podemos hacer. Y no se puede amar a algo que no se conoce. Y yo creo que por ahí estaba la trampa, ¿no? Y este libro, pues precisamente, insisto, es una deuda que tenía conmigo mismo. He disfrutado muchísimo haciéndolo en estos 9 meses. Agradezco también a la editorial andaluza Almuzara el haberlo publicado con una letra grande, espacioso, para que no canse, para que anime a la lectura. Y bueno, en principio, pues a ver qué acogida tiene y ya te digo que estoy muy ilusionado. Pues muy bien, porque ha hablado de Almuzara. Vamos a acabar haciendo referencia a ella porque eh, hay que agradecer que haya una editorial
que dedique tanto esfuerzo en publicar libros, no solo buenos por el contenido, sino en su imagen, en su textura. Da gusto coger esos libros. Y por lo tanto, desde aquí también recomendamos el suyo, Andalucismo histórico, orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante, y otros tantos que hay en Almuzara sobre lo andaluz y el andalucismo, que están muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, a ti, Rafael, y a Noticias de Almería.